El antiguo reloj de abuelo sonó 3 veces mientras observaba a mi hermana, Rebecca, salir furiosa del estudio de nuestra abuela. Sus tacones de diseñador resonaron en el suelo de madera. El abogado de la familia, el señor Harrison, me miró con una expresión apologética antes de guardar sus papeles. Señorita Clark, dijo suavemente, su abuela fue muy clara con sus deseos. La herencia le pertenece a usted. Mi nombre es Olivia Clark, y a los 28 años acababa de heredar no solo la fortuna de mi abuela, sino también su empresa, Clark Industries. A mi hermana no le cayó bien. Pasé los dedos por el escritorio de caoba, donde mi abuela me había enseñado todo lo que sabía. Lo impugnará, dije sin mirarlo. Lo sabes, ¿verdad? El señor Harrison asintió mientras cerraba su maletín. Su abuela sabía que lo haría. Por eso se aseguró de que hubiera arreglos. Hace 5 años, me mudé con mi abuela después de la universidad. Todos pensaron que era porque no tenía a dónde ir. Rebecca, ya una exitosa abogada corporativa, me llamaba fracasada. Lo que no sabían era que cada mañana a las 5 de la mañana, la abuela me despertaba para darme lecciones. El mundo está lleno de ribeques, solía decir mientras servía café en tazas de porcelana delicada. Personas que piensan que el éxito tiene que ver con lo que muestran por fuera. Pero el verdadero poder, Olivia, el verdadero control viene de entender lo que está debajo. Pasé los siguientes 5 años aprendiendo todo sobre Clark Industries, mientras Rebecca se jactaba de su oficina y su ropa. Yo estaba en el almacén a las 6 de la mañana, aprendiendo gestión de inventarios de empleados de toda la vida. La abuela sonreía con frecuencia y decía, tu hermana me visita para el brunch del domingo, pero tú estás aquí, aprendiendo todo lo que he construido. ¿Cuál crees que importa más? Ahora, viendo alejarse el Mercedes de Rebecca, pensaba en esas mañanas temprano y noches tarde. Todos pensaban que solo vivía con la abuela. Incluso mis padres sugirieron que consiguiera un trabajo de verdad en lugar de ayudarla. No sabían de los cursos de negocios que tomé ni de los programas de liderazgo en los que me inscribió la abuela. No me vieron estudiar hasta tarde por la noche, aprendiendo sobre informes financieros, estrategia empresarial e historia. Señor Harrison, le pregunté, girándome hacia él. ¿Cuánto falta para que Rebecca haga su movimiento? Él miró su reloj. Conociendo a tu hermana, probablemente ya esté hablando con el departamento de sucesiones de su firma. Le doy 48 horas antes de que presenten la demanda. Asentí y me dirigí al viejo archivador en la esquina, donde la abuela guardaba los documentos más importantes. Saqué una carpeta gruesa etiquetada, contingencias. ¿La abuela también te enseñó esto?, preguntó el señor Harrison, cambiando de tono. Me enseñó todo, respondí, abriendo la carpeta. Dentro estaban los registros de todos los errores que Rebecca cometió trabajando como asesora externa para Clark Industries. Cada práctica de facturación dudosa, cada conflicto de interés y cada vez que usó información de la empresa para beneficio personal. Tu hermana piensa que ella es la lista, me dijo una vez la abuela. Pero es descuidada. Deja rastros. Sonreí mientras mi teléfono vibraba con un mensaje de Rebecca, espero que hayas disfrutado de tu pequeña victoria. Cuando mis abogados terminen, serás afortunada si el juego de porcelana de la abuela sigue siendo tuyo. La abuela siempre me decía que nunca reaccionara emocionalmente a una amenaza. La emoción nubla el juicio. La estrategia requiere claridad. No respondí al mensaje. En su lugar, llamé a María Santos, la asistente de la abuela y mi mentora secreta durante los últimos 5 años. Es hora, dije cuando contestó. Rebecca está haciendo su movimiento. Todo está listo, respondió María, y pude escuchar la sonrisa en su voz. La abuela dejó instrucciones muy detalladas. ¿Empezamos? Durante las siguientes horas, María y yo ejecutamos el plan que la abuela había preparado. Primero, contactamos a los miembros de la junta, no los oficiales que Rebecca conocía, sino la junta asesora que la abuela había establecido en secreto durante los últimos 5 años. Estas eran personas que habían trabajado conmigo, me habían mentorizado y sabían de lo que soy capaz. Luego, nos pusimos en contacto con clientes y socios clave, usando relaciones que había construido mientras Rebecca ascendía en su firma de abogados. Mientras tanto, yo había estado aprendiendo cada parte de nuestro negocio familiar. Para medianoche, mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de los aliados de Rebecca en la empresa, todos de repente preocupados por sus posiciones. Ellos apoyaron a Rebecca, pensando que era la heredera obvia, una abogada exitosa, una mujer de negocios pulida. Ahora se daban cuenta de que la abuela me había preparado para liderar de una manera completamente diferente.
Me senté en el estudio de la abuela, ahora mi estudio, mirando su fotografía sobre el escritorio. Ella estaba joven en la foto, de pie frente al primer almacén de Clark Industries, una mujer construyendo un imperio cuando no se suponía que las mujeres dirigieran empresas. Tu hermana piensa que el poder viene de los títulos y las oficinas de esquina, me dijo la abuela durante una de nuestras últimas conversaciones. Pero el verdadero poder viene de entender cada engranaje de la máquina, de conocer a las personas que la hacen funcionar. Te enseñé todo lo que sé, Olivia. La pregunta es, ¿estás lista para usarlo? El reloj de abuelo dio la medianoche y me ajusté mi blazer negro. Mañana, Rebecca llegaría a su oficina para descubrir que varios clientes clave ya habían llamado para mostrar su confianza en mí. La junta celebraría una reunión de emergencia para confirmar mi posición. Sus intentos de impugnar el testamento serían detenidos por un muro de evidencia que demostraría por qué la abuela me eligió a mí. Pero primero, tenía una lección más que recordar. Abrí la caja fuerte de la abuela usando la combinación que me enseñó hace años y saqué un sobremarcado para Olivia. Cuando Rebecca muestre su verdadera cara. Dentro había una carta escrita con la elegante caligrafía de la abuela. Mi querida Olivia, si estás leyendo esto, es porque Rebecca ha reaccionado exactamente como sabía que lo haría. El poder revela a las personas, querida. Nos muestra quiénes son realmente. Tu hermana ve el mundo como un juego para ganar. Tú lo ves como un legado que preservar. Por eso estás leyendo esta carta en mi estudio, y ella probablemente esté sentada en su oficina ahora mismo, planeando su siguiente movimiento. Pero recuerda, esto no se trata de vencer a Rebecca. Se trata de ser digna de lo que he construido. Te elegí no porque seas más inteligente o mejor, sino porque entiendes lo que realmente es Clark Industries, una familia de personas trabajando juntas para construir algo significativo. No dejes que la ira o el resentimiento te guíen. Lidera con la sabiduría que sé que posees. Y recuerda, a veces la mayor victoria no está en derrotar a tus enemigos, sino en mostrarles un camino mejor. Con todo mi amor, abuela. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio. Mañana traerá desafíos, pero estaba lista, mi abuela se había asegurado de eso. Mi teléfono vibró de nuevo con otro mensaje enojado de Rebecca. Sonreí, pensando en todas las lecciones, las mañanas tempranas y la preparación silenciosa que me llevaron a este momento. Rebecca pensaba que estaba en guerra con su hermanita. No tenía idea de que estaba frente a alguien que había pasado 5 años aprendiendo cómo ser una general. La mañana siguiente a la lectura del testamento estuvo brillante y fría. Llegué a la sede de Clark Industries a las 5 de la mañana, un hábito que no podía romper. El guardia de seguridad, Tom, me saludó con una sonrisa comprensiva. Me había visto llegar a esta hora cientos de veces en los últimos 5 años, aunque hasta ayer, todos pensaban que solo era la nieta de la jefa. Mi primera parada fue el piso ejecutivo, no a la vieja oficina de mi abuela, sino a la pequeña sala de conferencias donde se hacía el verdadero trabajo. María ya estaba allí, rodeada de documentos y su computadora portátil. Los abogados de Rebecca presentaron la impugnación hace 1 hora, dijo sin mirarme. Están alegando capacidad reducida e influencia indebida. Me serví un café en la vieja taza de mi abuela. ¿Ya se dieron cuenta? La sonrisa de María fue afilada. ¿Que tu abuela tuvo evaluaciones psicológicas trimestrales durante los últimos 5 años? ¿O que cada decisión importante sobre tu formación fue documentada y atestiguada por partes independientes? El expediente acaba de llegar al escritorio del señor Harrison. Probablemente lo está leyendo con su café matutino. A las 9 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Rebecca. ¿Te crees muy lista?, siseó cuando contesté. Acabo de hablar con la junta. Van a convocar una sesión de emergencia para revisar la decisión de abuela. ¿De verdad crees que me van a apoyar a mí, con toda mi experiencia, y no a una niña sin experiencia como tú? La dejé despotricar, recordando las lecciones de paciencia de mi abuela. La reunión era a las 2 de la tarde. Cuando Rebecca se detuvo, respondí tranquilamente, nos vemos allí. Lo que no sabía era que, en los últimos 5 años, me había tomado el tiempo de conocer a cada miembro de la junta. No a través de escenas elegantes, sino a través del trabajo real. El señor Chen de operaciones me enseñó sobre gestión de la cadena de suministro. La señora Rodríguez me dio mentoría en finanzas. Ellos me vieron crecer y demostrarme mientras Rebecca se concentraba en subir por la escalera corporativa. A la 1:55 de la tarde, entré en la sala de juntas. Rebecca ya estaba allí, luciendo confiada en su costoso traje.
había organizado a sus aliados de un lado de la mesa, pensando que yo iba a enfrentarme a una oposición unida. Antes de que comenzara la reunión, se levantó y dijo: necesitamos discutir la estabilidad de Clark Industries bajo su actual liderazgo. Comenzó a hablar sobre el análisis de su equipo legal sobre por qué la decisión de mi abuela debía ser revisada. La dejé terminar antes de hacer una señal a María, quien comenzó a repartir carpetas a todos. Rebecca preguntó: ¿qué es esto? Recurrió a las hojas. Un plan estratégico de 5 años para Clark Industries, respondí con calma. Lo creé con la participación de cada departamento, basado en mi propia experiencia en cada división de la empresa. A medida que los miembros de la Junta leían, sus expresiones cambiaron. Reconocieron proyectos e ideas de los que habían hablado conmigo. Continué: también encontrarán estados financieros auditados de las divisiones que he estado gestionando durante los últimos 3 años. Hemos tenido un crecimiento promedio del 27% anual, una satisfacción del empleado del 40% y una retención de clientes en su punto más alto. La confianza de Rebecca se desvaneció. Eso es imposible. Solo eras la cuidadora de abuela. El señor Chen habló: de hecho, tu hermana ha estado dirigiendo nuestras operaciones de Asia-Pacífico desde 2021. ¿Esa expansión que elogiaron el trimestre pasado? Fue trabajo de ella. La señora Rodríguez añadió: ¿y el nuevo sistema de modelado financiero? Olivia lo desarrolló después de pasar 6 meses mejorando nuestros procesos. Los miembros de la Junta comenzaron a compartir historias sobre proyectos en los que había trabajado y problemas que había resuelto. Rebecca pensó que solo era una cuidadora. Estalló: esto es ridículo. Soy una abogada corporativa calificada. Tengo experiencia real en negocios. Respondí suavemente: sí, eres abogada, pero yo soy una líder. Abuela sabía la diferencia. Entonces saqué una carta de abuela, escrita para este momento. La leí en voz alta: si estás escuchando esto, entonces estás eligiendo entre mis 2 nietas. Una ha pasado su carrera subiendo escaleras, la otra ha pasado 5 años aprendiendo a construirlas. Elige sabiamente. Una empresa no es un trofeo que se gana, sino un legado que se cultiva. La votación fue unánime. Rebecca salió furiosa de la sala. Parte de mí quería llamarla, explicarle lo que abuela trató de enseñarnos a las 2. Pero entonces recordé una de las últimas lecciones de abuela: a veces, Olivia, lo más amable que puedes hacer por alguien es dejar que aprenda de sus errores. Era su elección crecer o no. En las semanas siguientes, Clark Industries prosperó bajo los planes que pasé años desarrollando. Rebecca finalmente abandonó su desafío legal cuando vio lo detalladamente que abuela había documentado todo. Un mes después, recibí un paquete del abogado de abuela. Dentro había una pequeña llave y una nota que decía: para cuando estés lista para enseñar a la siguiente generación lo que yo te enseñé. Con amor, abuela. La llave abrió un compartimiento oculto en el escritorio de abuela, revelando décadas de diarios sobre su camino para construir Clark Industries. Mientras los leía, comprendí su última lección: el verdadero legado no trata sobre la herencia o el control. Se trata de transmitir sabiduría, lecciones aprendidas, y la comprensión de que el verdadero éxito proviene de construir algo digno de ser transmitido. Rebecca nunca entendió eso. Pero al ver el sol salir sobre Clark Industries, llegando temprano tal como abuela me enseñó, supe que estaría lista cuando la siguiente generación viniera en busca de sabiduría. A veces, la mayor victoria no es demostrar que los demás estaban equivocados, sino demostrar que nuestros maestros tenían razón. Me llamo Ai, a mis 34 años. Comparto mi vida con mi esposo, James. Ambos trabajamos en la empresa que fundó mi suegro. Aunque está retirado, mi suegro, un emprendedor visionario, transformó una pequeña empresa de construcción en un imperio con ingresos anuales de $250 mil millones. A pesar de su carácter fuerte, todos admiran su increíble talento para los negocios. James, elegido como sucesor de su padre, creció como un niño mimado con un carácter amable. Desafortunadamente, esa amabilidad no siempre es útil en el despiadado mundo empresarial. En realidad, James es increíblemente indeciso, y he comenzado a cuestionar si es adecuado, no solo como esposo, sino también como CEO. Incluso ha admitido que tal vez no esté hecho para el puesto y que podría terminar siendo solo una figura decorativa. Llevamos 5 años casados y, últimamente, me he sentido frustrada por su falta de iniciativa. En contraste, yo soy decidida. Durante los años activos de mi suegro, él valoraba esta cualidad en mí y me delegaba diversas tareas. Antes de casarme con James, trabajaba en un banco.
administrando finanzas y siempre teniendo en cuenta los números. Al principio, planeaba dedicarme al hogar a tiempo completo, pero mi suegro me pidió que trabajara en la empresa. Una vez que comencé, me incluyó en las juntas directivas, pidiéndome opinión en asuntos administrativos. Al principio, los miembros de la junta eran escépticos, pero mis aportes constantes y acertados me ganaron su respeto. James, también miembro de la junta, rara vez asistía a las reuniones. Curiosamente, a nadie parecía importarle. Un día, volví a casa después de una junta y encontré a James viendo televisión tranquilamente. Frustrada, le pregunté por qué no había asistido, recordándole que su papel era clave. Sin ningún remordimiento, respondió: aunque vaya, no entiendo mucho de lo que hablan. Además, los miembros de la junta te prefieren a ti, así que no hay problema, ¿verdad? No podía sacudirme la sensación de que James se estaba irritando cada vez más con mi participación en las juntas. A pesar de sus comentarios ocasionales, mi suegro me había estado enseñando diligentemente las complejidades de dirigir la empresa, como si me estuviera preparando para ser su sucesora. Sorprendentemente, me di cuenta de que disfrutaba los retos de la administración y me esforzaba por cumplir con sus altas expectativas. 2 años después de que empecé a asistir a las juntas, mi suegro se retiró por completo. En su ausencia, los miembros de la junta acudían a mí para tomar decisiones importantes. Dejando de lado a James, esperaba que esto lo motivara a asumir su papel, pero en lugar de eso, se volvió aún más distante. Aunque iba a la oficina por las mañanas, desaparecía al mediodía y pasaba el resto del día en casa. Su indiferencia por los asuntos de la empresa contrastaba fuertemente con mis crecientes responsabilidades. Cuando mi suegro se retiró, tuve que hacerme cargo de muchas de sus funciones. La magnitud de la empresa y su plantilla me obligaban a mantenerme enfocada en aumentar las ventas y la rentabilidad. Afortunadamente, los resultados fueron positivos y las ventas comenzaron a despegar. Mientras yo me sumergía en los desafíos de la empresa, James parecía perder interés. Nuestras conversaciones se volvieron escasas y la tensión en nuestra relación aumentó. En medio de esta situación, James mencionó casualmente que había almorzado con mi hermana, Megan. Megan, 2 años mayor que yo, había pasado recientemente por un divorcio escandaloso debido a una infidelidad, lo que llevó a un enfrentamiento caótico en la casa de nuestros padres. James, con su crianza amable, intervino para calmar la situación, lo que impresionó a Megan. Megan dijo algo sobre ti hoy, comentó James sin darle mucha importancia. No dejó de elogiarte, aun en sus momentos de mayor enojo. Tu calma la desarmó. Megan comenzó a ver a James con otros ojos. Ya no lo consideraba solo el hijo mimado e indeciso del fundador, sino un empresario respetable. No lo podía creer. Mi hermana, atraída por el dinero, ahora veía a James como una buena opción. Lo que no sabía era que James solo era una figura decorativa sin funciones reales. Su ex esposo solía alardear ante mí de su apariencia, inteligencia y estilo, y aún así la engañó. No entendía por qué lo había hecho. 3 meses después de que James mencionó su almuerzo con Megan, volví a casa y lo encontré inusualmente serio. Su expresión me hizo sentir que estaba a punto de darme una noticia impactante. En realidad, Megan está embarazada de mi hijo, y quiero el divorcio. Me quedé atónita, sin palabras, como si eso no fuera suficiente, añadió. Megan quiere hablar contigo en su próximo día libre. No podía creerlo. ¿Piensas casarte con mi hermana?, pregunté, intentando entender la situación. Con una expresión de preocupación, James respondió: no es que quiera casarme con ella, pero como está esperando a mi bebé, supongo que no tengo opción. Suspiré, ya acostumbrada a su indecisión. Bueno, si está esperando a tu bebé, supongo que no hay más remedio. Hablaremos cuando venga. Parecía que James y yo ya no podíamos tomar decisiones juntos, así que decidí encargarme de la situación por mi cuenta y hablar directamente con mi hermana. A pesar de que ya tenía claro que me divorciaría, sentí la necesidad de consultar con mi suegro sobre la situación de la empresa. Como no era del fundador, tenía un papel importante en su administración, y el divorcio podría alejarme de ello. Al día siguiente, visité a mis suegros y le conté a mi suegro lo que James me había dicho. Mi suegra, al principio emocionada por la idea de un nieto, se quedó en silencio ante la mirada seria de su esposo. Parecía que le importaba más el nieto que la administración de la empresa. Después de reflexionar, mi suegro sonrió y me expresó su deseo, que continuara dirigiendo la empresa. Sin importar lo que hiciera James, su decisión de priorizar la compañía por encima de su propio hijo o nieto demostraba su compromiso, incluso en el retiro. Con el tema laboral resuelto, era momento de enfrentarme a mi hermana. En su día libre, llegó a mi casa con una sonrisa triunfal. Lástima que no pudiste concebir, dijo.
ofreciéndome dinero como compensación y exigiendo que dejara la casa de inmediato. Me quedé en shock ante su descaro. Miré a James, esperando alguna reacción, pero permaneció en silencio, a pesar de ser el causante de todo. Su indiferencia me indignó. Con calma, sugerí que involucráramos a un abogado para resolver la división de bienes y la pensión alimenticia de manera justa. Jamás imaginé que mi propia hermana se fijaría en un hombre como James. Su comentario irónico me hizo mirarla con dureza, pero rápidamente recuperó la compostura. En ese momento, me di cuenta de que comenzaba a entender la importancia del carácter sobre la riqueza. Con una risa contenida, le dije: «Qué bien, a partir de ahora, vive feliz con James». Me pareció gracioso que hablara como si realmente conociera a mi esposo. Era evidente que su percepción de él se basaba en el dinero. Seguramente pensaba que era el presidente de la empresa de mi suegro, pero parecía no haber obtenido información directa de él. Al finalizar la conversación, Megan anunció que se mudaría y ya había contratado una empresa de mudanzas. Como anticipé su actitud impulsiva, ya tenía un nuevo departamento asegurado y un abogado trabajando en la división de bienes y la pensión alimenticia. Al día siguiente, iniciamos las negociaciones. Aunque James mantenía su actitud indiferente, mi hermana tomó el control de la situación. Como mencioné antes, estoy dispuesta a pagarte la pensión que quieras, así que decídelo cuando gustes, declaró con arrogancia. Mi abogada también decidió solicitar una pensión alimenticia para ella, considerando los pagos continuos que hace a su ex esposo, aunque me advirtió que reclamarle pensión podría ser complicado. La seguridad de mi hermana abrió la posibilidad. Cuando la conversación pasó a la división de bienes, mi hermana afirmó con confianza: «Esta mansión es originalmente de la familia de James, así que no debería entrar en la repartición, ¿verdad?». Mi abogada, manteniendo la calma, respondió: «Este edificio y el terreno pertenecen a la empresa, así que es la compañía quien decide». James, como si no supiera nada, comentó casualmente: «Ah, sí, yo pensaba que esta casa era de mi papá». Mi hermana, sorprendida, miró a la abogada con confusión. «Espera un momento, ¿eso significa que no puedo vivir en esta casa?». La abogada aclaró: «Como es propiedad de la empresa, puede seguir viviendo aquí si la compañía lo permite». Aliviada, mi hermana respondió: «Ah, debiste haber dicho eso antes. No hay problema. James, el presidente, vivirá aquí». La abogada soltó una carcajada. «¿De qué hablas? La presidenta es Ava, no James». Mi hermana, en shock, volteó de inmediato a ver a James exigiéndole una explicación. Antes de que él pudiera responder, intervine para aclararlo: James solo era un asesor sin derechos ejecutivos. Yo ocupaba el cargo de directora ejecutiva y presidenta. Mi suegro, el fundador, me había designado para estos puestos por mi desempeño y con la aprobación de la Junta. A pesar de la decisión de su padre, James recibía un sueldo ejecutivo como asesor, aunque no tenía responsabilidades reales. Su salario era más bajo que el de un empleado regular, y yo me encargaba de todos nuestros gastos, incluyendo la renta de nuestra casa, que pertenecía a la empresa. Mi suegro, siendo un hombre responsable, siempre nos cobró el alquiler. La abogada preguntó: ¿podemos seguir rentando esta casa a James? Mi hermana reaccionó de inmediato. ¿Cómo que rentar? ¿Estás diciendo que le cobre renta a James? ¿No es propiedad de la empresa? Solo déjenlo vivir aquí gratis. La abogada, divertida, le mostró la cantidad de la renta, dejando a mi hermana y a James en shock. Apenas ahora se estaban enterando de cuánto costaba realmente vivir en una casa de ese tamaño. Se les notaba la preocupación en la cara. Durante los 5 años de su matrimonio, habían gastado todos sus ahorros, y dividir los bienes que quedaban era su única opción. Cuando la abogada se fue, mi hermana, ahora entendiendo que la mansión que tanto deseaba era rentada, se veía completamente derrotada. James, con su típica sonrisa despreocupada, aceptó mi sugerencia de regresar a casa de sus padres. Al pensarlo, me dio risa darme cuenta de cuánto me preocupaba por un hombre que estaba a punto de convertirse en mi ex esposo. Aunque me inquietaba su falta de responsabilidad para criar a un hijo, decidí que ese ya no era mi problema. Luego, miré a mi hermana, quien parecía haber olvidado su propia obligación de pagar pensión alimenticia, y le pregunté: ¿estás bien con el pago de la pensión? Hermana, te veías muy segura, pero tú también le estás pagando a tu ex esposo, ¿no? Ella se quedó helada, como si hasta ahora se diera cuenta de nuestra conversación anterior. Su expresión cambió por completo. ¿Pensión? ¿También tengo que pagarla? Ella misma había dicho que daría una buena pensión, pero ahora su bajo salario se convertía en un problema. James y mi hermana intercambiaron miradas de sorpresa, y no pude evitar sentir que nuestra situación era patética.
Ya tenía las firmas en los papeles de divorcio y en la solicitud de pensión, así que su reacción me resultó hasta graciosa. Mi ex esposo, ahora casado con mi hermana, volvió a la casa de sus padres, tal como lo había advertido. Sin embargo, los pleitos con mis suegros no tardaron en comenzar, sobre todo porque mi hermana había mentido sobre estar embarazada de James. Su madre, que soñaba con un heredero, estaba furiosa. Mi suegro, quien nunca aprobó a mi hermana, pagó la pensión de James pero ni siquiera le dirigió la palabra. Se negó a pagarle pensión a ella, diciendo que no tenía razón para ser llamado papá. Frustrada y sin conseguir lo que quería, mi hermana dejó la casa de mi exmarido sin decir nada. Parecía que solo se había casado con él para hacerme cargar con la pensión, lo cual resultó ser una decisión bastante estúpida. James, por su parte, llegó a considerar volver conmigo, pero su padre lo reprendió, diciéndole que no tenía lo necesario para formar una familia. Por mi parte, nunca tuve la intención de volver con él después de su traición con mi hermana. Harta de su actitud indiferente, lo despedí de su puesto ejecutivo, y ahora trabaja como empleado temporal. Yo continué como CEO, enfocándome en la empresa como la prioridad en mi vida. Después de todo esto, dejé de creer en el matrimonio. Mantuve contacto con mi suegro solo para pedir consejo cuando lo necesitara. Por ahora, mi único compromiso es con el éxito de la compañía y con mis empleados, como si fuera un matrimonio, pero con mi trabajo.